todo se puede aprender. Muy bien, voy a hablar muy poco de lingüística computacional, voy a hablar sobre todo después de aplicaciones, o sea, donde casi me voy a saltar. ¿Por qué? Porque hoy en día casi se habla más de procesamiento de lenguaje natural que de lingüística computacional. Los lingüistas hablamos de lingüística computacional, los informáticos hablan más bien de procesamiento de lenguaje natural. ¿Cuál es la diferencia de enfoque? Pues el informático, lógicamente, está más enfocado a los procesos, a la eficiencia computacional, a los algoritmos, a los datos, etc. El lingüista quiere formalizar el lenguaje, quiere ver cómo puede, de alguna forma, conseguir la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista lingüístico. Hay mucho que hablar ahí sobre esa cuestión. En cuanto al enfoque, ha cambiado bastante. Si conocéis, que conoceréis, supongo, la historia de la lingüística y Chomsky, etcétera, el impacto que tuvo Chomsky en la lingüística general, la lingüística computacional sobre todo. La gramática generativa tiene un componente computacional importantísimo, al menos en sus orígenes. Y durante bastante tiempo se intentó utilizar los modelos chomskianos, los modelos generativistas, a la lingüística computacional. Lo que se llaman las gramáticas libres de contexto, context-free grammars, que conoceréis o que habréis leído seguramente. Y durante bastante tiempo se intentó utilizar ese enfoque basado en reglas. De alguna forma, lo que el informático tenía que hacer era transformar esas reglas que están diseñadas por un lingüista en programas informáticos. Eso tenía una limitación bastante clara, y la limitación más importante sobre todo es la escalabilidad, y todo lo que no estuviera dentro de esas reglas pues quedaba fuera de lo que el ordenador podía entender de alguna forma. O sea, si el lingüista no había previsto tal posibilidad de tal esquema sintáctico, etc., pues el ordenador no era capaz de entenderlo porque no se había formalizado. A raíz de las investigaciones, sobre todo en reconocimiento de voz, donde se ha hecho un avance brutal, y vosotros mismos experimentáis cada día, supongo, hablando con Siri o con Lola o como lo diga, ¿no? Pues, el reconocimiento es bastante bueno hoy en día. A partir de, también a raíz de la mayor capacidad de procesamiento de los ordenadores, mejores algoritmos, etc., se consigue avanzar muchísimo en reconocimiento de voz. Entonces, lo que se hace es intentar replicar ese tipo de metodología, sobre todo actualmente mediante lo que se llaman redes neuronales, al entrenamiento sobre todo, del entender el lenguaje. O sea, tú conoceréis seguramente, no sé si habéis podido empezar ya a jugar con Alexa, si tenéis el Echo en casa o no lo tenéis, pero bueno, habéis practicado con Siri. Con Siri seguramente habéis practicado, o al menos habéis hecho algunos chistes o alguna cosa, pero algunas cosas se entienden. ¿Cómo se consigue eso? Se consigue a base de entrenamiento. O sea, se trata de algoritmos que tú le das una serie de ejemplos y el sistema es capaz de entender, asumirlos y crear un modelo de entendimiento. Es parecido, aunque no es totalmente similar, es parecido a lo que pasa con los modelos atmosféricos. Sabéis que los modelos atmosféricos no son una ciencia exacta. Yo no sé exactamente si mañana va a llover o no va a llover. Lo que sé es la probabilidad de que llueva. De alguna forma, eso mismo es lo que se aplica hoy en día en procesamiento del lenguaje natural a todo nivel. Me llega una señal de audio, la codifico y la comparo con mi modelo y digo, esto tiene una probabilidad 93% de que haya dicho qué tiempo va a hacer mañana. Con lo cual, si está por encima de mi umbral de reconocimiento, yo pongo un umbral de confidencia más o menos aceptable, digo, si está por encima de ese umbral, lo doy como bueno. Por tanto, sigue para adelante. Eso mismo es lo que se utiliza no solamente en el paso de señal a reconocimiento, sino también a la hora de entender lo que se llama hoy en día los intents. Los intents son como, ¿qué es lo que el usuario quiere decir? Imaginad que no es por voz, sino que yo simplemente lo tecleo, ¿no? De alguna manera tengo que entender lo que el usuario quiere decir. Y si eso está dentro
de los intents, si eso está dentro del dominio que yo he definido para esta aplicación y está por encima del umbral de mi entrenamiento, pues lo daré como bueno. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿ahí qué veis? Pues veis que hay cierta probabilidad de que se equivoque, porque estamos hablando de estadística, no hay otra forma, el ordenador no tiene otra forma actualmente de aprender. Otra cosa es que el aprendizaje sea supervisado. Supervisado quiere decir que yo, cada vez que algo lo entiende, pues yo le diga, ok, lo has hecho bien. Eso es lo que llamas un entrenamiento supervisado, como que cada vez que tú lo haces bien te doy un premio. Con lo cual mi red neuronal se retroalimenta y le da más peso a ese entrenamiento. Muy bien. Con esto quiere decir que ahí hay quizá poco trabajo para el lingüista. El lingüista realmente no tiene mucho que hacer en lo que es entrenamiento a nivel de algoritmos o a nivel de eficiencia computacional, de cuáles son los algoritmos, las redes neuronales mejores para cada modelo, para cada problema, etc. Pero sí hay muchísimo de saber modelar dominios, de saber modelar qué cosas, cómo diría la gente este tipo de intents, cómo diría la gente este tipo de acciones. Si yo fuera un usuario, ¿cómo le pediría a una máquina? ¿Cómo le diría a una máquina que me diera pues, la cotización de bolsa de BBVA? No sé, por poner un ejemplo. Lógicamente, cuanto más pequeño es el dominio, cuanto más cerrado es el dominio, mayor capacidad, mayor probabilidad tendré de éxito. ¿De acuerdo? Por eso, Alexa, este tipo de cosas de propósito general, tienen un reto importantísimo. Imaginad además, sobre todo lo que es entender películas. Una cosa tan simple como entender el nombre de una película. ¿Por qué eso es un reto? ¿Por qué pensáis que eso es un reto? ¿Alguien me puede dar una idea de por qué pensáis que eso puede ser un reto para una máquina? Porque no entiende la diferencia de si lo está diciendo de verdad o le está diciendo el título. No, por ejemplo, yo no sé cuál es vuestra serie favorita. Juego de Tronos. Juego de Tronos es fácil, pero una en inglés. ¿Cuál es vuestra serie favorita en inglés? Una... no sé. Vikingos. Vikings. ¿Cómo diría un usuario, cómo diría un usuario esa serie? ¿Diría vikingos? ¿Diría vikings? ¿O diría alguna forma intermedia de pronunciar vikings? Porque yo no sé inglés. ¿Entendéis la complejidad? Entonces, no solamente es una cuestión de reconocimiento, sino que las series y las películas salen continuamente, nuevas series, ¿no? Con lo cual, entrenar sobre cosas que todavía no han salido es imposible, ¿no? En fin, es un ejemplo, pero para que veáis el reto de que supone, habitualmente además muchas palabras, muchas series o muchas películas tienen palabras, lógicamente, reales, de uso cotidiano, con lo cual distinguir cuando estoy hablando del nombre de una serie o el nombre de una película frente a meramente un uso, el juez, lo que sé, imaginaos, ¿no? El nombre que le dé a una película, el título. En fin, con eso quiere decir que también es bastante complejo y modelar bien eso desde un punto de vista computacional es complejo. Aplicaciones de la lingüística computacional, y me voy ya, y con eso termino. Quiero, sobre todo, incidir en un nicho que es donde más me muevo actualmente, que son los sistemas conversacionales, hombre-máquina, donde de verdad que hay bastante lo que es el desarrollo de chatbots, que habréis leído seguramente. ¿De qué, perdona? Chatbots. Donde realmente hay bastante nicho de mercado, bastante posibilidades de trabajo para los que queráis formaros en ese campo. Hay un libro que es como la Biblia actualmente del procesamiento de lenguaje natural, que seguramente conoceréis, que es el libro de Jurafsky y Martin. Es un libro así de gordo,
bastante duro, pero al menos los capítulos iniciales de introducción sobre todo las estrategias y los modos, lo que es interesante para vosotros es intentar entender cómo se resuelven estos problemas. Primero, ¿por qué algo es un problema? Y segundo, ¿qué estrategias y qué procedimientos hay, qué metodologías hay para intentar resolver ese problema? Eso es quizá lo más importante para vosotros, porque cuando entendáis el problema y por qué eso es un problema para el ordenador, la ambigüedad, etc., entonces sabréis intentar diseñar algoritmos y estrategias para resolverlo. Pero si no entendéis el problema, difícilmente lo vais a enfocar correctamente. ¿Vale? Vale. Todo lo que tiene que ver con tecnologías del lenguaje es un área, como veis, bastante interdisciplinar. Ahí toca cuestiones como tecnologías del habla, tecnologías de texto, manipulación de texto, cuestiones cognitivas de conocimiento, cómo formalizo ontologías, cómo formalizo el mundo, cómo organizo este dominio en cuanto a qué entidades se manejan en este dominio y qué acciones puedo yo hacer sobre esas entidades, ¿no? Qué tipo de lo que se llaman intents y acciones. Después, la multimodalidad es un tema interesantísimo en el que nosotros también hemos trabajado, que es cómo combinas la voz y el gesto. Imaginad, eso cada vez va a ser más normal el que tú puedas, por ejemplo, decirle a un robot, limpia allí. ¿De acuerdo? Pues ese limpia allí parece una tontería, pero es súper complicado. Súper complicado. Todo ese tipo de cosas que implican, pues, calcular exactamente dónde estoy apuntando con el dedo, y eso determina un punto, y ese punto es al que se va a tener que dirigir el robot, y se fusionan ambas cuestiones, el limpia allí, saber que ese allí es un deíctico y que por tanto tengo que resolver ese deíctico, exactamente dónde está refiriéndose, dónde se está apuntando, y una vez que lo resuelvo, pues ya tengo una acción exactamente, ¿no? Con lo cual ya la puedo ejecutar. Hasta que yo no interpreto correctamente qué quieres decir por allí, no podré ejecutar bien la acción. ¿De acuerdo? Esa cuestión de multimodalidad cada vez es más interesante. Hay grupos de investigación en proyectos que están también tratando en el tema de los robots sobre cómo incorporar comportamiento social en los robots. Comportamiento social me refiero a ciertas normas de cortesía y ciertas normas de educación que uno de forma natural ha aprendido, son parte de su cultura, por ejemplo, en una reunión. Un tema interesantísimo, por ejemplo, saber cuándo puedes tener el turno de voz. Parece una tontería, pero eso es algo que tenemos después de tantos miles de años de evolución. Lo tenemos tan perfectamente codificado en nosotros que sabemos exactamente cuándo interrumpir a una persona es una falta de educación, y la persona del otro lado lo puede percibir eso como una falta de educación, como una intromisión, etcétera, etcétera. Pues son milésimas de segundo. Son milésimas de segundo. Y no dar con la tecla en esas milésimas de segundo supone que esté teniendo una empatía o no esté teniendo una empatía con mi interlocutor. Eso es fundamental a la hora de intentar modelar ese tipo de cuestiones en un robot. Por ejemplo, el robot no puede pasar por delante de mí si quiere dirigirse a un sitio. Debería ir detrás de mí, ¿no? Rodearme para ir a ese sitio. Pues ese tipo de cuestiones tan simples, pues también hay que modelarlas. En fin, esto es un campo absolutamente sin orillas. O sea, que es un mar sin orillas, es un campo impresionante donde cada vez que te metes más en la empresa en la que estoy actualmente, estamos trabajando en visión artificial. Se trata de poner unas cámaras, como sabéis, en centros comerciales, y se trata de hacer tracking de personas, pero no para identificar a las personas, porque eso no
se trata de eso, sino se trata simplemente de generar informes para el centro comercial, de saber distinguir entre hombre y mujer y saber cuántas personas, cuántos hombres, cuántas mujeres van a qué sitios. De tal manera que yo pueda generar modelos de negocio basados en esa información. De forma que yo sé que la cantidad, muchísimos hombres van en esta franja horaria habitualmente a este tipo de establecimientos, con lo cual puedo diseñar una regla de negocio para ofrecer un tipo de producto específico, etc. Hay mil posibilidades, pero lo importante es la información. Lo importante es capturar esa información. Y es bastante complejo, porque si veis un grupo de personas y intentar identificar solamente la silueta de una persona y saber hacer tracking de ella por todo el tiempo que va andando por un pasillo es muy complejo. En fin, todo esto es un mar impresionante y hay muchísimas posibilidades para un lingüista. Todo lo que tiene que ver con la voz actualmente parece que va a seguir siendo el rey, ¿no? O sea, la domótica, por ejemplo, el cómo te comunicas con tu casa. Probablemente dentro de poco tiempo ya vamos a empezar a ver, aparte de los altavoces, eso es un inicio, pero lógicamente a mí lo que me gustaría no es tener que llegar a donde está el altavoz para poder hablar con mi casa. Si yo tengo un piso grande o tengo una casa grande, pues lógicamente me gustaría que el sistema me entendiera en cualquier sitio de la casa donde esté, ¿no? Con lo cual eso supone un reto de donde pongo micrófonos. Tengo que poner micrófonos en todos lados, cómo es el reconocimiento de voz en toda esa zona, etc. Aparte de cuestiones éticas y cuestiones de otro tipo, pero bueno, en cuanto a tecnología. Todo lo que tiene que ver, como digo, con la voz es claramente, va a seguir teniendo muchísimo recorrido. El tema de los coches autónomos, el tema de cosas que puedes hacer con el coche, en el coche con la voz también, todo lo que tiene que ver con sistemas conversacionales de ese tipo tiene muchísimo recorrido. Y ahí hay bastante nicho de mercado, como os digo, bastante nicho para vosotros. Una de las aplicaciones que hicimos, quizá de la que estoy más orgulloso, y con eso me estoy enrollando, pero lo siento. Una de las aplicaciones más interesantes que hicimos en la época de Intel fueron, no sé si las habéis visto, unas gafas inteligentes. Eran unas gafas que se llaman Brother Pace, que son, las comercializaba Oakley. Vendieron solamente unos cuantos miles porque eran muy caras, costaban como 500 euros cada gafa. Pero presentaban un reto interesantísimo. Eran unas gafas que eran un entrenador personal para correr o para bicicleta. Entonces ponían las gafas tienen unos auriculares y un micrófono incorporado a la gafa. Por Bluetooth se conecta con el teléfono y tú diseñas un plan de entrenamiento para ti. Yo quiero entrenar para una carrera de 10 kilómetros, ¿vale? Te pones tus sensores de cardio, etcétera, etcétera, y empiezas a hablar con las gafas. Poner las gafas. Yo lo utilizaba sobre todo en bicicleta. Muy bien, ¿cuál es mi entrenamiento para hoy? Entonces la gafa te dice, pues, tu entrenamiento para hoy son 20 kilómetros suaves. Muy bien, empecemos, ¿de acuerdo? Empiezas con la bicicleta. Vale, ¿cómo voy? ¿Vas bien? ¿Cuánto me queda? Te quedan 5 kilómetros, te quedan 4 kilómetros, te quedan 3 kilómetros. ¿Cuál es mi cadencia? Cadencia de pedaleo, ¿vale? ¿A qué velocidad voy? Todo eso te lo va respondiendo las gafas. Pero además las gafas pueden ser, había una cantidad de fenómenos de anáfora, de resolución de anáfora interesantísimos, por ejemplo. ¿Cuál es a qué velocidad voy? ¿Y ahora? Eso tan simple como decir ¿y ahora? Solamente se refiere a algo anterior, que es, o sea, lo que se llama accommodation, de lo que anteriormente he dicho, que es cuál es mi velocidad. Pero es que lo que quiero que veáis es que y ahora lo puedo emplear en cualquier contexto.
O sea, yo puedo decir, ¿cuál es mi cadencia? No sé cuánto, no sé qué. ¿Y ahora? ¿No? ¿Cuál es mi ritmo cardíaco? ¿Y ahora? ¿Entendéis? Toda esa cuestión de cómo manejo los turnos conversacionales, cómo resuelvo esa anáfora con respecto a lo anterior, etcétera, ahí es donde está el lingüista. ¿Entendéis? ¿Cómo diseño un algoritmo que sea capaz de manejar esos turnos, de manejar exactamente la historia de diálogo, qué componentes hay en la historia de diálogo que hacen que yo pueda resolver eso adecuadamente? Bueno, esas gafas, además las gafas te podían decir, proactivamente te podían decir, tu ritmo cardíaco está por encima de lo que debes hacer, baja un poco el ritmo. En fin, era una chulada de gafas, una cosa, y sobre todo, bueno, estaba en 5 idiomas, en inglés, francés, alemán, italiano y español. Y lo que es más interesante desde el punto de vista conversacional es que el motor de diálogo era independiente del idioma. O sea, toda la capa de reconocimiento y de gramáticas, etcétera, era específico para cada idioma, pero el motor de diálogo era independiente del idioma, con lo cual meter otra capa de otro idioma era relativamente fácil. En fin, un tema bastante, un reto bastante interesante. Bueno, voy a ir terminando. Creo que hay cuestiones relativas con el texto donde también podéis aportar bastante. Imaginad sobre todo aplicaciones que cada vez se van a ver más en digitalización y categorización de grandes bases de conocimiento. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el legal tech, con los despachos de abogados, etc. ¿Cómo puedo manejar? Hay una cantidad de información brutal en un despacho, en el tema de jurisprudencia, en tema de legislación, que un abogado necesita acceder rápidamente. Cuanto mejor categorizada esté esa información y las interfaces con las que yo me comunico con esas sean más amigables, más cercanas a mí, que no tengo ni idea de informática, pues mejor rendimiento voy a sacar. Con lo cual ahí también hay un montón de nicho de trabajo en el tema de ontología, de categorización. El lenguaje médico es otro tema en el que tradicionalmente se ha invertido bastante dinero en procesamiento del lenguaje natural, porque lógicamente tiene un impacto importantísimo en la salud y un impacto muy importante a la hora de tomar decisiones de forma rápida y bien informadas. Con lo cual hay también en cuestión de categorización de textos, ese tipo de cuestiones, hay muchísima información. Un tema interesante es obtener resúmenes, ¿no? Imaginad una máquina, que también los hay en generación de lenguaje natural, que te ofrece un resumen automático de cómo ha ido la bolsa hoy, por ejemplo, ¿no? Pero solamente a partir de los datos que obtiene de la bolsa. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis o no? O sea, igual que un informe meteorológico. Yo puedo simplemente obtener los datos de mis fuentes de información meteorológica o de mis fuentes de información de la bolsa, y esos son números, son categorías, cuál es el stock, el nombre de la empresa y cuál el valor inicial, de qué sector es y cuál fue el valor final y a media sesión cómo estaba, no sé qué. A partir de esa información estructurada yo podría generar informe de bolsa automáticamente, ¿no? Podría decir, hoy la bolsa se ha dejado un 0,30%. Los valores más castigados han sido las telecomunicaciones, porque yo sé cómo están categorizados el IBEX, estas empresas, con lo cual se puede aplicar reglas y decir, a ver, qué porcentaje de las tecnológicas, cuáles son las tecnológicas por sector, cuáles son las más castigadas hoy. Con lo cual puedo decir, hoy las que más han bajado han sido las tecnológicas, etc. Pues todo eso se puede hacer de forma automática. Lo que quiero decir es que el típico ejemplo de que los ordenadores van a reemplazar a los humanos, hombre, a mí no me importaría que me reemplazaran para hacer ese tipo de tareas. No sé si me explico. O sea que si me tengo que dedicar toda mi vida a generar informes de bolsa,
pues prefiero que lo haga un ordenador, ¿no? Porque son cuestiones donde mi creatividad realmente no es muy alta, ¿no? Bien, pues es otro nicho, otro campo donde la lingüística computacional podéis hacer información, recuperación de información, indexación, también son cuestiones, como ya he dicho antes, importantes, donde cada vez se utilizan más herramientas de tipo entrenamiento, pero el etiquetado inicial tiene que empezar por alguien que tenga el conocimiento. Muy bien. Son estos ejemplos que he puesto anteriormente, sistemas de diálogo y por último ya el tema de la traducción automática. Eso fue originalmente mi campo de investigación, donde hice mi tesis doctoral, un sistema de traducción automática para inglés-español para abstract de medicina, lo programé en Prolog y bien. Y como ya dije, eso era aplicando una teoría lingüística, Lexical Functional Grammar, que no sé si conocéis, todavía existe, una gramática generativa, pero con gramáticas de unificación. Y bueno, pues se trataba de intentar validar si ese enfoque lingüístico era apropiado para la lingüística computacional, para el problema de la traducción automática. A partir de entonces, la traducción automática ha derivado como en dos campos. Por una parte, lo que son las memorias de traducción, que conoceréis seguramente, donde yo aprendo a base de textos que voy almacenando de traducciones que voy haciendo, con lo cual eso me genera después unos alineamientos entre trozo de inglés y trozo de español, ¿no? Yo puedo como extraer, dice, cada vez que has traducido esta secuencia de inglés, la has traducido así, con lo cual la probabilidad de que lo quieras traducir de la misma forma en el futuro es bastante alta. Son memorias de traducción y después está tipo Google, donde ya la traducción automática es total. O sea, yo te doy un texto y tú me haces una traducción automática directa, donde no hay campos, donde no hay nada sin traducir. En las memorias de traducción se pueden dejar sin traducir trozos porque según su memoria de traducción no tengo confianza suficiente como para proponer una traducción. Sin embargo, en los sistemas de traducción plena, tipo Google, la traducción es total. Bien, lógicamente, cuanto más traducción haya entre el par de lenguas, más probabilidades tengo de éxito, ¿no? Y lógicamente, cuanto más ceñido, cuanto más restringido sea o más informativo sea el texto, más probabilidades de éxito tendré. Cuanto más creativo, más literario sea el texto, menos posibilidades de éxito tendré. Eso es de sentido común. ¿Dónde hay, por tanto, campo en lingüística computacional para un lingüista en traducción automática? Sobre todo en nuevos. Lógicamente la traducción nunca va a ser perfecta y sobre todo el campo donde podéis aplicar es en lo que se llama la posedición. O sea, primero la predicción y la posedición. En la predicción me refiero a cómo preparar un poco el texto para que el ordenador lo entienda mejor. Es cada vez más habitual que la gente cometa faltas de ortografía, cada vez más habitual que la gente cometa faltas de sintaxis, que no escriba bien. En castellano, sobre todo, tenemos el problema de que la gente no pone un punto ni un punto y coma ni para atrás y hacemos unos parlamentos demasiado largos, demasiado grandes. En inglés, sin embargo, el inglés es muchísimo más escueto, con unas frases bastante más cortas. Todo eso tiene un impacto brutal a la hora de la traducción automática, porque es muy difícil una frase de 50 palabras que yo la pueda traducir. Cada vez, como ya digo, hay más faltas de ortografía, más faltas de gramaticalidad, con lo cual, si yo puedo de alguna forma mejorar el texto antes de pasarlo a la máquina, es una labor que puedo hacer. Y después, claramente, la posedición. La posedición es el trabajo de pulir la traducción, ¿de acuerdo? Es lógico y es probable que la máquina se haya equivocado, con lo cual yo tengo que cotejar de alguna forma el origen y el resultado, sobre todo en entornos donde la traducción tiene un impacto, quiere decir, es una traducción para una empresa, es una traducción que va a ser publicada, no es una traducción para
obtener yo información, o sea, lo que es la traducción de usar y tirar. Hay muchísima gente que utiliza la traducción automática meramente como usar y tirar. Quiero traducir esta página web porque me interesa más o menos, yo puedo compensar con mi conocimiento, puedo compensar las faltas gramaticales o las faltas de traducción que me está dando la máquina, porque yo sé de lo que quiero del tema este, ¿no? Y de alguna manera compenso ese desequilibrio. Pero hay veces donde la traducción, lógicamente, va a ser publicada o va a ser utilizada pues, en un folleto comercial o va a ser utilizada como parte de la marca de una empresa, etcétera, donde la calidad de la traducción es muy importante, con lo cual dejar eso en manos de traducción automática directamente puede tener bastante riesgo. Bueno, yo creo que voy a terminar ya. Y hay también bastante cuestión interesante si os vais a dedicar más a la vertiente filológica, donde también tenéis que empezar a conocer, y entiendo que ya estaréis en ello, a conocer perfectamente la lingüística de corpus, o sea, manejar programas que son capaces de manipular textos, de cargarse bastantes textos. Hay muchísimas aplicaciones hoy en día ya en la web y bases de datos de corpora bastante buenas, y hay bastantes programas que te ayudan pues, a hacer búsquedas, a categorizar, este tipo de cosas. O sea, si vais a hacer una investigación en algún momento más de tipo filológico, también tenéis ahí bastante campo donde tenéis que poner un poco las pilas, donde sobre todo aprender cuestiones como pues, expresiones regulares, cositas pequeñas que os ayudan bastante a la hora de hacer búsquedas. Bien, yo creo que ya he terminado. Sí. ¿Preguntas o...?